Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. Esta semana tengo el gusto de recibir a dos expertas y un experto para platicar sobre salud mental y derechos humanos. Presento en primer lugar a Lisbeth Brizuela, quien es directora de Disability Rights Internacional en México. Es activista en derechos humanos, es profesora de educación especial en el área de discapacidad intelectual y tiene maestría en responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac del Norte. Es directora para México de Disability Rights International y ha colaborado con DRI desde 2016. Bienvenida. Muchísimas gracias, Roberto. Un gusto estar acá. Igualmente, encantado de recibirte. También presento a Víctor Lizama, quien es actualmente coordinador del equipo de personas facilitadoras del programa Discapacidad y Justicia de Documenta, activista por los derechos de las personas con discapacidad. Ha colaborado como instructor y tallerista en la asociación Voz Pro Salud Mental e Indiscapacidad. Bienvenido. Muchas gracias por esta amable invitación. Encantado. También presento a Yasmín Cartagena, quien es fundadora de la clínica privada Espacio Psicoterapéutico y miembro fundadora de la colectiva de salud integral Archicopaladas, psicóloga por la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomada en psicoterapia con perspectiva de género y derechos humanos por la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, especialista en psicoterapia por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, entre otros destacados reconocimientos que tiene. Bienvenida, Yasmín. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, pues para abrir la conversación, Lisbeth, me gustaría que nos hicieras una primera reflexión. ¿Por qué platicamos o por qué encargarnos del tema de salud mental y su relación con derechos humanos? Bueno, la salud es un derecho que tenemos todas y todos los mexicanos, todas las personas tenemos este derecho a acceder a la salud y esto incluye nuestro derecho a la salud mental, ¿no? Primero que nada, considerar que la salud mental es parte de estos derechos humanos que nosotras tenemos, que todas las personas tenemos. Además de esto, pues a lo largo del tiempo se han suscitado una serie de graves violaciones a derechos humanos en entornos que teóricamente deberían proveer servicios de salud mental. Y bueno, esto ha llevado pues a generar toda una serie de movimientos en relación a la salud mental en México y en el mundo. Sin duda, y sobre eso vamos a platicar a lo largo del programa, esta situación especial de violación de derechos en lugares a los que te referías. Pero Víctor, antes de eso, normalmente cuando pensamos en salud, en la salud o en el derecho a la salud, pensamos en la parte física, pero también la salud mental es muy importante, aunque no le prestemos tanta atención, digamos por error. En esto se ve reflejado también en los términos de presupuesto. ¿Y en qué estamos? ¿En qué situación estamos? ¿Y cómo debería de ser? Justo una evidencia de lo fallido que es el modelo a la atención a la salud mental es separar la atención a la salud física de la mental y poner a la atención a la salud mental como una cuestión secundaria, dedicándole, por ejemplo, presupuestos mínimos. En nuestro país se cree, o mejor dicho, se estima que se dedica menos del 2% del presupuesto total de salud a la salud mental y la mayor parte de ese presupuesto va destinado a instituciones, como les llaman, monovalentes, instituciones psiquiátricas. Estas instituciones están localizadas sobre todo en las tres grandes ciudades de nuestro país, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo cual deja desprotegido a la mayor parte del territorio nacional. Esa es justamente una evidencia de por qué es necesario cambiar la forma de entender la salud mental y de implementar los servicios, ¿no? Se trata de que los servicios sean accesibles para toda la población, no necesariamente a través de instituciones psiquiátricas. Claro. Y bueno, hay un tema adicional muy importante, digamos, introductorio, Yasmín, que es el tipo de modelos para pensar sobre estos temas, ¿no? Hay lo que se conoce como el modelo biomédico y por otro lado el modelo de derechos humanos. Cuéntanos, ¿a qué se refiere esto, digamos, cuando hablamos los abogados y abogadas o especialistas en la materia? ¿Y cuáles son las implicaciones, sobre todo, para los derechos humanos? Justamente cuando hablamos de un modelo biomédico, se centra en la parte física y en la parte química, ¿no? O sea, y es decir, aquí a qué nos vamos, a que a veces hay muchísimo medicamento que se les da a las personas que tienen ciertos diagnósticos y se centra únicamente en eso, dejando de lado a la persona como tal,
a sus interacciones, a su entorno, y esto pues es claramente cometiendo un grave error porque como personas pues somos un todo que justamente tiene que ver con nuestras dinámicas, dónde nos desenvolvemos y demás. Entonces, centrarnos solamente en ciertos elementos deja de lado muchísima información que es importante para, pues, para el tratamiento como tal. Claro. Lisbel, ¿y estos modelos también se traducen en cuestiones de institucionalización a las que ya te referías y que generan violaciones importantes de derechos humanos? ¿Podrías ahondar en esta temática que ya habías puesto sobre la mesa? Claro, el modelo de institucionalización yo creo que tendrá más de 500 años existiendo. Y es este modelo en donde se acostumbraba a separar a las personas de la comunidad, segregarlas en un espacio porque se les consideraba que eran dañinas y que podrían, pues, no sé, atentar en contra de la comunidad. Y por toda una serie de tabús es como lo que se acostumbraba, ¿no? Separar a las personas de la comunidad. Te estoy hablando que tenemos 500 años con este modelo de atención, es un modelo ya completamente obsoleto. Y de unos años, no sé, desde los años 60 para acá más o menos, han existido varios movimientos de personas con discapacidad luchando por su derecho a una vida independiente, es decir, poder elegir dónde vivir, con quién, en dónde y no tener que estar en una institución para recibir servicios de salud mental, servicios de educación, cualquier tipo de servicios segregados de la sociedad. Entonces, lo que hacen estas instituciones es segregan a las personas de los espacios de manera indefinida muchas veces, ¿no? Hay personas que no han cometido ningún delito y pueden vivir toda su vida institucionalizadas. Esto es una grave violación de sus derechos humanos basados en la completa discriminación hacia las personas con discapacidad, las personas de la diversidad psicosocial. Normalmente nos referimos, o cómo nos debemos de referir, creo que es un tema importante, Víctor, a las personas, es personas con discapacidad psicosocial, esa es la forma correcta. ¿Y por qué sería importante desde tu punto de vista, digamos, utilizar el lenguaje de los derechos? Es una pregunta fundamental la que me compartes. Creo que tenemos que comenzar por identificar que el lenguaje es parte de este proceso de transformación. El día de hoy, por ejemplo, para referirnos a las personas que utilizan los servicios de salud mental, las instituciones, las organizaciones internacionales sugieren emplear el término persona usuaria de los servicios. En cuanto a la discapacidad psicosocial, es un concepto más amplio aún que el solo ser usuario de servicios de salud mental. Es más una categoría jurídica a través de la cual identificamos la discriminación, la necesidad de implementar medidas que generen igualdad sustantiva. Y en el caso de las personas con discapacidad psicosocial que son usuarias, hay que identificarlas como sujetas de derechos fundamentalmente. Una persona usuaria de servicios de salud mental tiene derecho a tomar decisiones sobre su salud y su cuerpo en todo momento, justo para favorecer lo que decía Liz, su autonomía, el que puedan vivir en comunidad, en que los servicios se brinden desde la comunidad y no en las instituciones de encierro, como serían los hospitales psiquiátricos. Claro. Y sobre este punto que mencionaba Víctor Yasmin, decía la relevancia de reconocer la autonomía individual de estas personas, digamos, algo que nos define como seres humanos. Incluso en algunas ocasiones se habla del tema de voluntariedad, ¿no? En estos servicios. ¿Qué significa eso y por qué es relevante? Sí, realmente aquí es súper importante que las personas que llevan ya sea un tratamiento, que tienen algún servicio integral, estén enteradas de qué es lo que está sucediendo, bajo qué términos y sobre todo que estos estén en un enfoque de derechos humanos todo el tiempo, que es algo que también ahorita en el momento está algo deficiente y que estén también, que acepten, vaya, ¿no? O sea, por ejemplo, algún ingreso, que le den algún tratamiento y que, repito, esto sí sea desde los derechos humanos y desde la consideración, como decía anteriormente, de todo su entorno, ¿no? Como mencionaban también, que puedan desenvolverse en los espacios que se desenvuelve todo el mundo, ¿no? O sea, que no solamente sea como, bueno, tú por allá porque tienes un diagnóstico o porque te diagnosticamos tal situación, entonces nosotros por acá, ¿no? O sea, sino derribar también esta parte del estigma y que haya una inclusión real para todas las personas. Sin duda. Eh, Creo que para esto, para lograr ese rompimiento de barreras, ¿no? Y de inclusión sobre todo, es importante que platiquemos de los derechos que tienen las personas usuarias del servicio, ¿no? Como decía Víctor. ¿Qué derechos te gustaría o crees que son importantes que digamos, el público en general sepamos que los tienen para que pues, empecemos a respetar, por un lado?
y sobre todo que las personas que son las titulares. Yo creo que uno de los derechos transversales es el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas. Es decir, el derecho a tomar decisiones sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, el derecho a tomar decisiones informadas, incluso sobre los tratamientos y las alternativas que pueden tener. Y creo que es muy importante brindar alternativas a las personas, no quedarnos únicamente con un modelo de atención o con un solo sistema, que en este caso pues son los hospitales psiquiátricos en México, ¿no? Sino aquí también es importante ir buscando la forma de que el Estado mexicano vaya abriendo estas alternativas para que las personas puedan decidir. Entonces, antes de eso, lo que tenemos que hacer es reconocer que las personas con discapacidad tienen este derecho a decidir sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo, que no es el médico, que no es el familiar, sino que son ellas mismas las que tienen que hacerlo. Y otro derecho que también me parece transversal al acceso a la salud mental en este sentido es el derecho a vivir en la comunidad. Es decir, el no estar segregados para recibir un servicio, una atención, sino que puedan recibirlos cerca de tu casa, que no tengas que transportarte 2 horas para ir al hospital psiquiátrico, esperar otras 2 horas, tener una consulta de 15 minutos y regresar 2 horas a tu casa, ¿no? Que los servicios y atención en la comunidad estén al alcance de todas las personas que lo requiramos. O sea, lo hemos visto con la pandemia, cómo es que la pandemia exacerbó las condiciones de salud mental. Nos dimos cuenta cómo el encierro también provocaba condiciones de salud mental en todas las personas. Entonces, ¿cómo hacer que esto que ya lo vivimos, todas las personas, todas las ciudadanas y ciudadanos, poder implementar servicios para que todos podamos acceder a ellos con o sin pandemia y quien lo requiera? O sea, dejar de estigmatizar que solo son algunas personas las que necesitan y que requieren estos servicios de salud mental. Lo vimos, cualquiera de nosotros puede recibirlos y va a necesitarlo en algún momento, y qué mejor que tenerlos al alcance. Claro que sí. Víctor, Lisbeth más temprano nos decía antes la situación, digamos, compleja que se presenta en instituciones psiquiátricas. A ver si pudieras ahondar en eso. Y si digamos, que nos ayudes a entender si es que en alguna situación todavía es justificada la institucionalización o la alternativa es, digamos, erradicar las instituciones psiquiátricas. Sí, yo creo que, y diría, no solo lo creo, hay muchas evidencias que es necesario tener en cuenta siempre que hablamos del enfoque de derechos humanos, De acuerdo. tener en cuenta cómo se dan estos fenómenos de exclusión, de discriminación y qué hacer para combatirlos. En el caso de los servicios de salud mental, la evidencia está ahí. Nada más basta acercarnos a algún hospital psiquiátrico en la Ciudad de México, preguntarle a las personas usuarias cómo se les brindan los servicios, saber toda la carga que sobrellevan las familias cuando éstas existen, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que este modelo ya no da más, de que genera mucha injusticia, violencia, exclusión. Al interior hay muchas malas prácticas, se justifica el encierro, que como bien dijo hace unos momentos Liz, termina cronificando los malestares, generando lugares de total opacidad para la sociedad, donde las personas viven en total abandono. Todo eso lo tenemos que eliminar. Desde el enfoque de derechos humanos, se han creado a lo largo de las últimas décadas diferentes estrategias, no solamente en cuestiones legales, sino mucho en lo práctico, para entender fenómenos como, por ejemplo, las situaciones críticas en salud mental, ¿no? Que muchas veces asustan a la sociedad porque se cree que no existen estrategias distintas al internamiento forzado, a la sobremedicación. Y el día de hoy a nivel internacional se están desarrollando prácticas distintas en estas situaciones, prácticas que tienen que ver mucho con escuchar a la persona que está viviendo este tipo de situaciones, conectarse con ella, permitir que la crisis fluya y no simplemente contenerla como muchas veces suele suceder en los servicios. Todo este tipo de prácticas se están desarrollando el día de hoy en distintos lugares del mundo y no solamente en países desarrollados, en África, en India, en América Latina. Ya empezamos a ver otro tipo de prácticas en las que además están muy involucradas las propias personas usuarias. Existen grupos de apoyo mutuo, estrategias para la desmedicalización, es decir, para ir dejando los psicofármacos poco a poco. Existen estas alternativas. Lo que tenemos que hacer en México es identificarlas para también llevarlas a cabo de manera
basta en nuestro territorio. Sin duda. Y bueno, sobre esto vamos a seguir platicando porque creo que es importante, digamos, que para quien nos escucha, pues señalemos dónde están esas buenas prácticas desde su punto de vista, que ustedes son las personas expertas, para que quien quiera, digamos, echar un ojo más adelante lo pueda hacer. Una última pregunta antes de irnos a la pausa. Víctor mencionaba el tema de la sobremedicación. ¿A qué se refiere y cuál es el problema que tenemos con esto? Sí, justamente lo que hablábamos hace rato del enfoque biomédico tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el hecho de, bueno, de entrada, conocer que también hay comorbilidades, es decir, que a veces no solamente hay un diagnóstico, sino que hay muchos, y abonando a lo que decía también Lisa hace un momento, sí tienen que ir lejos, digamos, a un tratamiento, pero tal vez tienen que ir a otros 2 o a otros 5, a otros 10, ¿no? O sea, hay muchas condiciones de este tipo. Entonces, el hecho de que haya una sobremedicalización significa justamente que nos centramos en eso, ¿no? O sea, que solamente es como, bueno, pues tienes este trastorno, este diagnóstico, además, pues ahí te va la pastillita, ¿no? Claro. Y otra cosa, y entonces ahí te va otra. Entonces, también el modelo de derechos humanos busca, como decía hace rato, pues como ver qué más hay en el entorno, ¿no? Dónde más se puede incidir, que muchas veces esto no se hace, justamente es como solo nos centramos en esto. Entonces, el hecho de conocer también este entorno, de conocer las dinámicas, es lo que nos va a permitir saber si realmente, porque también esta situación es algo que no siempre, digamos, es una cuestión química, por ejemplo, ¿no? No siempre es una cuestión del cerebro. Hay otras razones que pueden estar involucrándose en esto, y entonces el hecho de verlo desde una perspectiva más amplia y decir, ok, tal vez necesitas una pastilla, pero no, tal vez no va todo por ahí, ¿no? Entonces justamente lo que se trata es de escuchar, como decían, a las personas, de saber cuál es su contexto y poder dar otras opciones de tratamiento. Muy bien, Ujú. pues sobre esto vamos a seguir platicando. Es momento de hacer una primera pausa. Les recuerdo a quienes escuchan que estamos platicando sobre los derechos humanos y la salud mental. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre salud mental y derechos humanos. Lisbeth, me gustaría retomar la conversación contigo. En mayo de este año hubo una reforma importante a la Ley General de Salud sobre temas de salud mental. ¿Podrías introducir en qué se discutió? ¿Cuáles son puntos relevantes que te gustaría destacar? Claro, primero que nada, yo creo que algo muy importante que debemos destacar es que no se hizo una ley especial separada en salud mental, sino que los cambios, las reformas fueron hechos dentro de la misma Ley General de Salud en el apartado de salud mental. Creo que esta nueva reforma tiene elementos muy positivos. Por ejemplo, aborda la importancia del consentimiento informado, no únicamente en temas de salud mental, sino que todas las personas debemos contar y firmar con estos documentos de consentimiento informado cuando vamos a tener un tratamiento, cuando estamos en esas posiciones de tomar decisiones sobre nuestra salud. Otros elementos muy importantes, me parece, es que nos habla de que están prohibidas todos estos tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que las personas pueden estar expuestas dentro de los entornos pues, psiquiátricos, que su derecho es pues, tener una vida con respeto, que deben tomarse en cuenta sus opiniones y debe brindarse esta posibilidad sobre el derecho a decidir. Y uno de los elementos, yo creo que más significativos de la reforma es que nos hablan de la transformación del modelo asilar, es decir, de este modelo de atención biomédico en donde a las personas se les segregaba en las instituciones. La misma ley nos habla de ya no construir más hospitales psiquiátricos. Y bueno, a esto le agregaría que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya ha recomendado a México en reiteradas ocasiones la importancia de desinstitucionalizar a las personas con discapacidad que viven en hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, yo diría que no solamente la ley debería ir en torno a transformar los servicios, que la transformación sí nos habla de generar alternativas comunitarias, que eso también es muy positivo, el poder crear estos servicios en la comunidad, sino también la importancia de lo que ya nos ha dicho el Comité de Naciones Unidas sobre desinstitucionalizar a las personas con discapacidad. La reforma también nos habla sobre que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser partícipes de estas propuestas, que puedan tomar también decisiones y que sean informadas e informados sobre estos procedimientos, bueno, con base en apoyos y ajustes razonables de acuerdo a su edad. Entonces también hay que involucrarles en el proceso y nos habla sobre la importancia de atender a niñas, niños y adolescentes en la comunidad, principalmente priorizar la comunidad
Y ahí, de igual forma, retomaría que el Comité de Naciones Unidas nos habla sobre el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir con una familia, es decir, en entornos comunitarios, no segregarlos. Y estos son algunos de los aportes que pudiéramos ir combinando entre lo que nos dice el comité y los aportes de esta nueva reforma. Pues sin duda parece, si no me equivoco, una ley, digamos, una reforma progresista en el sentido de reconocer la autonomía individual de las personas, su consentimiento, incluso de los niños de acuerdo con su capacidad, ¿no? Sí. Víctor, tienes también una perspectiva sobre esta reforma. Lo comentábamos antes de entrar al programa. ¿Qué nos puedes decir? Sí, yo creo que esta reforma es un hecho muy positivo. Internacionalmente se ha reconocido como la reforma que atiende con más puntualidad estándares y principios internacionales de derechos humanos en estos momentos. La están apoyando activistas de los colectivos de la discapacidad psicosocial en todo el mundo, que son sectores muy críticos hacia cómo se brindan los servicios. Y creo que algo que debemos destacar en esta discusión es cómo ha abordado la opinión pública la reforma. Lamentablemente, debido a la falta de información, se han generado expectativas falsas sobre lo que implica esta reforma. Se ha dicho, por ejemplo, que esta reforma va a implicar un cierre inmediato de los hospitales psiquiátricos, que las personas que el día de hoy están alojados en estas instituciones van a salir, que se van a aumentar las cargas hacia las familias porque ahora ellas se van a dedicar al cuidado. Y todo esto no es cierto. La reforma implica un proceso a mediano y largo plazo que debe considerar un programa de implementación, que debe considerar también cuestiones presupuestarias, formación en derechos humanos para los profesionistas que el día de hoy trabajan en los servicios. La reforma no es antipsiquiátrica, es fundamental que psiquiatras, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, todas las personas que están implicadas en brindar estos servicios conozcan de qué va la reforma, qué requieren para brindar una mejor atención y que en verdad en unos cuantos años en nuestro país exista un sistema nacional de salud mental comunitaria, que las personas que el día de hoy están institucionalizadas pasen por procesos para que vivan en comunidad garantizando sus derechos plenamente. Incluso en el colectivo de personas con discapacidad psicosocial a nivel internacional se habla de la reparación del daño por la institucionalización. Ese es un tema que en algún momento debemos también abordar atendiendo la agenda de derechos humanos. La tarea, como vemos, es compleja, pero es importante comenzar por tener información veraz sobre lo que en verdad implica esta reforma y que va a ser beneficiosa para toda la población porque va a implicar servicios accesibles para toda persona en nuestro país. Sin duda. Y bueno, esperemos que después de que vean este programa, quienes nos escuchan, quienes nos ven, pues quede un poco más claro, ¿no? Los alcances de la reforma y los beneficios que tiene. Algunos de los temas que ha mencionado tanto Víctor como Lisbeth ahora en sus intervenciones, Yasmín, era la perspectiva comunitaria. ¿Podrías ahondar en esto para quienes no somos expertos, expertas en el tema? A qué se refieren? Sí, justamente tiene que ver, como decía Víctor, en la reincorporación a la comunidad, ¿no? O sea, partimos desde el hecho de lo que comentábamos también hace rato, que bueno, las instituciones normalmente suelen estar muy lejos, ¿no? Porque son como instituciones especializadas. Entonces, de entrada, que estén más cerca de los espacios para que puedan acudir las personas que tienen ciertos diagnósticos. Y no solamente ellos, sino que la familia también esté dentro de esto y sea más fácil el acceso para todos y para todas. Entonces, está la parte como de la rehabilitación incluso, ¿no? O sea, es decir, como la parte de ver cómo vamos a ir entrando y después ya reincorporarnos a la parte comunitaria, porque es más fácil que una persona que está dentro de su entorno, digamos, de confianza, pueda avanzar en su recuperación, pueda sentirse más cómoda, más en confianza, que es muy distinto a lo que es un modelo asilar, donde, como ya comentaban, pues muchas veces hay prácticas que incluso son violentas, ¿no? O sea, son violentas y entonces se trata también de evitar esto, no porque no vayan, ¿no? O sea, sino porque ese modelo justamente pueda transformarse en un modelo que esté más enfocado en derechos humanos. Sin duda. Lisbeth, mencionaste en tu intervención o enfatizaste varias veces el tema de la desinstitucionalización. Trata de hacerlo lo más fácil posible, digamos, Claro. para quienes no comprendemos del todo el tema. ¿Y cuál va a ser el proceso? Porque también es algo que mencionaba Víctor. ¿Cuál va a ser ese proceso a mediano y largo plazo?
Ok, bueno, la desinstitucionalización es este proceso justamente en el que las personas tienen que pasar de vivir de una institución a la comunidad. Y creo que aquí hay muchos mitos sobre qué es lo que pasa en el camino, ¿no? Muchas veces, ya como lo mencionaba Vic, pues las personas piensan que a las personas se les van a votar simplemente a la comunidad y van a estar en la calle. Y estos son errores que cometieron algunos países 40 años atrás, ¿no? Y hemos ido aprendiendo de estos errores y hemos ido aprendiendo que para poder transitar a la vida comunitaria necesitamos crear estos servicios en la comunidad. Servicios en la comunidad implican vivienda para las personas que están institucionalizadas, implican también opciones educativas, opciones de trabajo, opciones de salud cerca de tu casa, apoyo y acompañamiento dependiendo cada una de las personas. Habrá personas que requieran apoyo una vez por semana, ¿no? Que una persona les esté dando como seguimiento, por teléfono, que les esté visitando, y habrá personas que requieran apoyos 24 horas al día, ¿no? La intensidad de los apoyos varían de una persona a otra, dependiendo de lo que cada una necesite, requiera, y entonces, bueno, pues estos modelos también buscan esto, brindar a cada quien lo que necesita, ¿no? No generar estos modelos homogéneos, sino conociendo la diversidad de las personas podamos ofrecer estos servicios, ¿no? Que la clínica de salud, así como tiene distintos servicios de salud física, también tenga un área de salud mental, ¿no? Que el hospital, así como tienen muchísimas especialidades en medicina como enfocadas al cuerpo, también lo tengan a la salud mental. O sea, que la salud mental esté permeada en todos los servicios de salud. Entonces, estos modelos, estas transiciones, pues se tienen que crear los modelos, las alternativas, opciones de vivienda, que no significa pasar a las personas de una institución grande a otra pequeña, Claro. ¿no? O sea, sino que la institucionalización refiere a un modelo rígido en donde te levantas a las 8 de la mañana, haces lo que yo diga, comes lo que yo diga y haces y te vistes como yo lo diga, ¿no? Entonces, el quitar el modelo de institucionalización refiere justamente a romper estas barreras en donde la persona puede elegir sobre su propia vida, qué tipo de trabajo le gustaría hacer, en dónde le gustaría vivir, es decir, que las personas con discapacidad que también han estado institucionalizadas puedan vivir en la colonia de Jazz, en la mía, en la de Vic, en la tuya, o sea, que no tenga que haber un lugar específico en la ciudad en donde las personas con discapacidad que han estado institucionalizadas tengan que vivir. Entonces, es un proceso que requiere indicadores, tiempo, esfuerzo, Voluntad política, voluntad además. política ¿No? Formación. y Presupuesto. formación, presupuesto, por Presupuesto, supuesto, claro. muchísimos otros elementos. Sin duda, bueno, en muchos aspectos para la protección de derechos humanos necesitamos un Estado fuerte, ¿no? Con capacidades institucionales, y este no va a ser el caso, no es la Así es. excepción, sino al contrario, que vamos a necesitar del Estado, bueno, así lo prevé nuestra Constitución incluso. Víctor, otro tema importante, más temprano hablabas de las alternativas que hay en distintos países, ya Lisbeth también se refería. Si hubiera alguien con mayor interés en estos temas, ¿dónde crees que hay buenas prácticas, distintas alternativas donde podemos asomarnos, donde podemos aprender? Yo te hablaría desde propuestas que se han generado a muy alto nivel institucional, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud con su paquete de herramientas y estrategias llamada Calidad y Derechos, Quality Rights, que marca pautas justamente para transformar los servicios a otros de tipo comunitario. También, si hablamos de situaciones críticas en salud mental, en Finlandia existe una estrategia llamada Open Dialogue, diálogo abierto, para acompañar a personas que, por ejemplo, están escuchando voces, teniendo visiones y que estas experiencias les generan muchísimo malestar. Ese es un ejemplo. En la India hay una organización llamada TCI, Transforming Communities for Inclusion. Es una organización de personas con discapacidad psicosocial que justo ha trabajado ya no solamente en hablar de la relación de las personas con discapacidad psicosocial frente a los servicios, sino más bien de incidir para que existan servicios en la comunidad, que se vea a las personas con discapacidad psicosocial como sujetas de derechos plenos. Y en América Latina, por supuesto, hay ejemplos también. En Argentina, que es uno de los países donde se empezó a hablar de reformas en los servicios de salud mental, hay ejemplos en las diferentes provincias. En Brasil, en Chile hay, por ejemplo, muchas experiencias que han generado
los propios colectivos de personas con discapacidad psicosocial. Hay que echar un ojo a todo ese mapa amplio para identificar estas buenas prácticas y traerlas a nuestro país o incluso generarlas. La colectiva a la que pertenece nuestra compañera Yasmín es un ejemplo de cómo se están generando estrategias novedosas para entender la salud mental, formar a otro tipo de profesionistas en la materia y que esta transformación vaya del lado de las necesidades de las propias personas usuarias. Claro. Y bueno, ya que, gracias por la anotación, porque bueno, fue muy exhaustiva y bueno, para todos los que nos interesan estos temas es importante. Yasmín, ya que mencionaba tu colectiva, ¿qué prácticas te gustaría resaltar y que además puedan servir para, digamos, enfrentar los retos en la implementación de la ley que estamos mencionando? Ujú. Bueno, Achicopaladas es una colectiva de salud integral, donde claro está la parte psicológica, la parte psiquiátrica y algunas otras especialidades. Y una de las principales cosas que tenemos como en la mesa es la parte justamente de la inclusión y de la autonomía. El hecho de, bueno, a ver cuáles son tus condiciones, no las vamos a juzgar, no hay estigma sobre esto es lo que tú construyes, ¿no? Este eres tú, porque normalmente atendemos a mujeres, hay un espacio para hombres, pero es más dedicado a mujeres, entonces esta eres tú, qué podemos hacer por ti desde tus necesidades, ¿no? Entonces es de entrada esta parte y bueno, la cuestión de hacer valer también los derechos, pero sobre todo validar las emociones, ¿no? Porque en este caso también, por ejemplo, en un modelo asilar, ¿qué sucede cuando hay una crisis? Bueno, pues que te aíslo, ¿no? O sea, te aíslo todavía más, ¿no? O sea, te medico todavía más. Entonces aquí es la parte justamente que hemos estado comentando de, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones generales de esta mujer, de esta adolescente, de esta niña y qué podemos hacer desde ahí, ¿no? O sea, entonces desde una visión sí de derechos humanos, sí inclusiva, sí autónoma y sobre todo respetando justamente las condiciones de cada quien. Entonces, como por ahí va nuestro trabajo. Muy bien. Ujú. Sí, si no me equivoco, pareciera ser que vamos a transitar de un modelo represivo paternalista a uno que respeta la autonomía individual, ¿no? Sí, sí, sí. Menos, Es el plan. no sé si me equivoco. Sí, bueno, es la idea. La idea es caminar hacia eso, hacia la autonomía de las personas, a que sean ellas las que tomen decisiones, que se puedan unir. Ya hay muchos grupos de apoyo entre pares ahorita, por ejemplo, o sea, muchos grupos de personas que tienen alguna condición de discapacidad psicosocial y que deciden unirse y aprender sobre sus derechos e ir caminando juntos. O sea, ya hay varios espacios que están promovidos pues, en la República. Antes de que nos vayamos, una pausa, complementame esto. ¿Hay ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, o sea, digamos, dentro de las personas con discapacidad psicosocial, que ameriten una atención aún mayor, digamos, un tema de interseccionalidad? Yo creo que deberíamos manejar la interseccionalidad en todos los temas. Por ejemplo, migración, el simple hecho de salir de tu país, de un país, de países donde están sufriendo mucha violencia, con extrema pobreza, transitar por México para llegar a Estados Unidos, todo esto implica que, pues, que tu persona, tu salud mental está ahí en juego día a día tratando de sobrevivir. Y esto es un tema relacionado con discapacidad, ¿no? Migración, infancias, las infancias están sufriendo violencias gravísimas, el encierro, el COVID también dejó graves estragos, la relación entre género y discapacidad, violencias específicas que enfrentan las mujeres con discapacidad psicosocial en entornos psiquiátricos, comunidades indígenas, cómo es que estamos atendiendo la salud mental en comunidades indígenas, no hay servicios, no hay nada, ¿no? Entonces yo creo que la salud mental es un tema interseccional a cualquier tema. Muy bien. Bueno, sobre esto podremos ahondar en el siguiente bloque. Es momento de hacer una segunda pausa. Les recuerdo a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre salud mental y derechos humanos. Víctor, me gustaría retomar la conversación contigo. Empezamos a hablar de interseccionalidad, empezamos a hablar de grupos en situación de vulnerabilidad. No hemos hablado de pandemia, pero es un tema importantísimo, el encierro que vivimos todas las personas, también especialmente para los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo afectó esto o cómo va a afectar desde tu punto de vista su salud mental, si es que esto va a tener consecuencias a mediano y largo plazo que tal vez no estamos todavía vislumbrando? ¿Qué te merece esta situación? Yo diría que la pandemia, y como bien lo dijo hace unos momentos Liz,
nos ha demostrado que el encierro no cura ni rehabilita. Y en el caso de los niños, niñas, adolescentes, esto es muy notable porque en muchos sentidos rompió su proyecto de vida, su desarrollo en comunidad. Y las respuestas ahora no deben ser la medicalización, no debe ser identificar el diagnóstico, el trastorno mental que la pandemia generó en cada individuo, sino más bien rescatar en mucho la agenda social que en las últimas décadas se ha hecho a un lado debido a estas políticas neoliberales que han imperado en todo el mundo y desde ahí reconstruir el tejido comunitario. Desde el colectivo de personas con discapacidad psicosocial a nivel internacional, justo al inicio de la pandemia se habló, por ejemplo, de retomar la idea de la renta básica universal, que es, a final de cuentas, una medida universal que busca construir un piso mínimo para todas y todos. Esto se tiene que hacer en el caso de las infancias, identificar desde la comunidad qué se puede hacer para que estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes que se enfrentaron a tanto tiempo de encierro, de imposibilidad de continuar sus planes, su desarrollo de vida, puedan retomar sus vidas en comunidad y pues construir futuros más sólidos desde otro paradigma de salud mental, haciendo a un lado justo esta idea de que la salud mental es un problema individual, que generalmente si hay un desbalance neuroquímico se va a manifestar entonces un trastorno. Esto lo tenemos que hacer a un lado de nuestro discurso para justamente abordar problemáticas como las que generó la pandemia. Muy bien. Yasmín, también el tema, bueno, ya hablamos de niños, niños y adolescentes. En la pandemia, otro tema es el de las mujeres, de su situación particular. De hecho, ya lo había adelantado también Lisbeth. ¿Qué reflexión te amerita? Sí, bueno, hablando de interseccionalidad, pues hay muchísimas cosas que como mujeres nos atraviesan, muchísimas violencias como tal, ¿no? Muchísimas opresiones y que justamente jalando un poco como el tema del estigma, viene esta parte de que, bueno, como mujeres, ¿no? O sea, es que las mujeres están locas, es que las mujeres, usando la palabra loca de una forma Sí, despectiva, sí. ¿no? Es que están locas, es que ya son las que entran en crisis, es que ya son las que tienen los problemas mentales y tal, ¿no? Entonces, em, y creo que derribar también un poco esta parte, o sea, que realmente todas las poblaciones podemos tener alguna situación de algún trastorno mental, algún diagnóstico similar o cercano, que no solamente somos nosotras, pero que sí necesitamos también esta atención desde otros puntos, ¿no? Justamente por lo que comentaba desde la interseccionalidad, o sea, es por ser mujeres, muchas veces, pues, hablemos, por ejemplo, de mujeres dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Mujeres que son lesbianas, demás, ahí hay muchísima más opresión, mujeres ahora que hablamos, bueno, tienes además un trastorno psiquiátrico, pero además tienes otra discapacidad, entonces empiezan ahí como a sumar también y justamente el trabajo que hacemos va dirigido a este lado porque notamos también que ahí pues había muchísimas cosas que faltaban para la atención hacia nosotras. Entonces, en Achicopaladas justamente nos centramos como un poco más allá por esta necesidad, ¿no? De acercar estos servicios integrales con perspectiva de género, de derechos humanos, y pues es en lo que estamos trabajando todavía. Muy bien. Ujú. Eh, ya hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad ahora tal vez una pregunta que se puede estar haciendo el público. ¿El tema de salud mental es un tema que les debe preocupar solo a los infantes, solo a la infancia, solo a las personas adultas mayores, o es algo que nos debe preocupar en todas nuestras etapas vitales? Es algo que debe preocuparnos en todas nuestras etapas de la vida. Debemos atender a las niñas, niños, adolescentes, a las juventudes también, las mujeres en cualquier etapa de su vida, los hombres. La salud mental nos acompaña toda la vida. Entonces, no vamos a nuestro lugar de trabajo y la dejamos guardada en un salón, ¿no? O la dejamos en algún espacio. Siempre estamos, o sea, es parte de nosotros. Entonces, como es parte de nosotros, debemos trabajar con ella todo el tiempo. O sea, y las cosas, las condiciones, las experiencias de las personas cambian día con día. Y las experiencias entre un grupo y otro, pues también son completamente diversas, ¿no? Las experiencias para las niñas de una comunidad indígena puede que no sean las mismas que para las experiencias de niñas, de niñas en ciudad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se abordan todas estas condiciones, ¿no? ¿Cómo se aborda la violencia en los distintos estados? Todo esto afecta con nuestra salud mental. Entonces, debe estar permeada la atención en cualquier etapa de nuestra vida y todos debemos
saber y conocer que podemos atendernos en cuando lo necesitemos, ¿no? Pero más que atendernos, pues siempre estar conscientes de que es parte de nosotros. Claro. Y así como vamos al dentista, así como atendemos nuestro cuerpo físico, pues atender nuestra salud mental de manera constante. Claro. Eh, sobre este tema, Víctor, perdón, hay también tabúes, estigmas, estereotipos que a veces ayudan a conservar cierto tipo de modelos, pues, la forma en que nos aproximamos. Tal vez en esto también está el cambio, ¿no? En buena medida. ¿Qué puedes decir sobre ese tema? Pues estamos en un sitio dedicado a hablar de temas de justicia y justo una evidencia más de cómo este modelo biomédico de atención a la salud mental es fallido es ver las respuestas que se dan desde el sistema de justicia hacia personas en situación de calle con una discapacidad psicosocial. Muchas veces esta población termina en cárceles especiales, justo porque no hay servicios comunitarios desde los cuales estas personas puedan ser restituidas en sus derechos, ser vistas como sujetas plenas de derechos. ¿Y cuál es la respuesta social e institucional? Dirigirlas hacia cárceles especiales donde supuestamente se les va a brindar atención a su salud mental. Esto es una cuestión muy perversa que también tenemos que atender. No es cierto que una persona, por ejemplo, con diagnóstico de esquizofrenia sea violenta. No es cierto que una persona que esté enfrentando una situación crítica de salud mental vaya a tener una respuesta agresiva. Una de las máximas del modelo biomédico de salud mental es decir que hay cierto tipo de intervenciones que se justifican porque hay personas que pueden representar un riesgo para ellas mismas o para los demás. De vuelta, ateniéndonos a las evidencias, estas personas viven más violencia, más discriminación y exclusión que la que ellas generan. Y por eso muchas de ellas están institucionalizadas en situación de calle o en la cárcel. Estos estigmas de peligrosidad son parte de lo que tenemos que trabajar como sociedad para también alcanzar una reforma en lo práctico, ¿no? Cambiar a nivel cultural nuestra percepción hacia estas experiencias que de pronto nos parecen disruptivas, verlas también como parte de la diversidad humana. Cuando hablamos de los derechos de las infancias, de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas trans, hay que mirar de otra forma este tipo de experiencias que hemos asociado a la salud mental, el escuchar voces, el tener visiones, el cómo abordamos, por ejemplo, los consumos problemáticos de sustancias, siempre desde este enfoque de derechos humanos que es muy rico. Nos ofrece estrategias que se van complementando unas con otras para siempre garantizar los derechos de todas las personas. Sin duda. Y que quiero enfatizar una de las cosas que has dicho en varias ocasiones, que es el tema del conocimiento empírico y la importancia del conocimiento empírico en la toma de decisiones, no, no solo en esta temática de los derechos, pero en general creo que es una muy buena reflexión para, digamos, no tomar o decisiones que no están basadas en el conocimiento empírico y que está allí disponible, ¿no? Para todos y todas. Vamos a la última ronda de conclusiones y reflexiones finales. Tenemos tiempo, pero para que nos puedan decir, pues sí, cuáles son los retos que ven en el porvenir, cuáles son las reflexiones que les quedan a ustedes, sobre todo a la luz de la reforma en la Ley General de Salud y desde otras perspectivas que ustedes abordan. Entonces empezamos contigo. Algo que no hemos ahorita traído a la mesa es también la parte de la prevención, ¿no? O sea, en la cuestión del modelo biomédico justamente se enfoca como en la parte médica nada más, vaya, ¿no? Y es como la atención, ya que está ahí el problema, por así llamarlo. Pero ¿qué pasa con la prevención? Entonces también esto es sumamente importante retomarlo, porque justamente aquí desde detecciones tempranas nos ayudaría a tener un mejor pronóstico, algo que desgraciadamente en el país no sucede de manera habitual. Son más bien trastornos, diagnósticos de trastornos tardíos, de discapacidades también que nos damos cuenta ya en la edad adulta, en la edad adolescente, donde ya perdimos también un tiempo valioso. Entonces, creo que mi reflexión va en este sentido, en el poder darle el peso suficiente a la parte de la prevención
que cuando ya esté ahí la situación, bueno, sí podamos atenderla, pero que desde antes aminoremos también como esta problemática y que justamente esto también nos beneficia la inclusión en el momento adecuado, que es desde siempre, ¿no? O sea, no es, bueno, ya que soy adulta y entonces ya me di cuenta de tal y tal y tal, porque me lo acaban de detectar y entonces ya busco cómo incluirme, sino que sí sea desde una edad temprana, como mencionaban ya antes, en todas las etapas de la vida. Entonces le daría también un peso a la parte de la prevención para una adecuada y oportuna inclusión. Muy bien. Adelante, Lisbeth, por favor. Bueno, creo que el mayor reto que tenemos es la implementación de la reforma, ¿no? Ya tenemos como algo que en lo que hemos estado trabajando por mucho tiempo, la importancia de generar modelos comunitarios, de que las personas sean reconocidas, su capacidad, su derecho a tomar decisiones, pero ahora necesitamos implementación de la reforma. ¿Cómo hacemos que toda la población reciba servicios de atención a salud mental en igualdad de condiciones que las demás? Que no sean únicamente para unas personas, sino que toda la población pueda recibir estos servicios. ¿Cómo hacemos que la clínica que está en tu colonia también cuente con servicios de salud mental, ¿no? O que los hospitales que están cerca también tengan estos servicios. ¿Cómo crear estas otras alternativas y estos procesos de desinstitucionalización que no dañen a la persona, que no sea simplemente botarlas a su suerte, ¿no? Sino que sean procesos acompañados en donde las personas puedan reincorporarse a vivir en la comunidad en igualdad de condiciones que las demás. Esos yo creo que son los retos. Pues hay retos importantísimos, sin duda, que no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Por la Así es. trascendencia que tiene para las personas. Víctor, ¿cuáles son tus conclusiones, reflexiones finales? Además de lo que ya se ha mencionado, yo diría que a nivel nacional tenemos el enorme reto de identificar con precisión al colectivo de personas con discapacidad psicosocial, que es una población invisibilizada en las políticas públicas. Es muy difícil para una persona con discapacidad psicosocial acceder, por ejemplo, a medidas que generen igualdad sustantiva, como participar en cuotas, acceder a ajustes razonables, ajustes de procedimiento, justo por la enorme medicalización que hay sobre este colectivo. Que creo que también tenemos que apoyar mucho a las redes que le dan soporte a las personas con discapacidad psicosocial, a las personas usuarias de servicios de salud mental. Necesitamos fortalecer las habilidades, las capacidades de los equipos que actualmente trabajan en las instituciones de salud mental y acercar los servicios, por supuesto, a la comunidad. Yo finalmente invito al público a que conozcan un material muy valioso que trabajó la organización en la que colaboró, Documenta, se llama Por Razón Necesaria, que justo nos brinda información sustantiva, importante sobre cómo están los servicios el día de hoy en nuestro país y también propone estrategias para echar a andar estos procesos de transformación. Yo les agradezco mucho la invitación. ¿Cómo se llama el documento, Víctor? Por Razón Necesaria, lo pueden descargar desde la página de Documenta en www.documenta.org.mx. Es una descarga gratuita y abierta para quien desee consultarlo. Pues te agradezco la sugerencia. Este espacio también está destinado precisamente a la difusión de los productos que se elaboran desde las organizaciones de la sociedad civil, porque nos ayuda a todos y a todas para seguir pensando y trabajando en estos temas. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan participado. En lo personal ha sido un programa del que he podido aprender mucho, muy rico en contenido, y espero que también las personas que nos escuchan pues se lleven esas buenos aprendizajes, las temáticas que están en el futuro, los retos que tenemos para implementar la Ley General de Salud, y que ahí, pues importantísimo, el Estado siga, digamos, aportando sus capacidades institucionales, aunque ya con las alternativas a la institucionalización. Pues les recuerdo también que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Hasta la próxima.